Y estamos con José Manuel, que es el consejero de Turismo de España en Estados Unidos. José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde estás físicamente? Bueno, estoy físicamente en Nueva York, aunque evidentemente detrás tengo una preciosa foto Claro, es que tenías truco y había que clarificarlo. Ahora Nueva York, junio, bueno, no hace mal tiempo, está bien, ¿no? Sí, 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 empieza el buen tiempo ahora. Luego empieza ya el verano, que no es demasiado Sí, agradable aquí porque hace un calor horrible, seco. humedad, etcétera. Sí, sí. ¿Dónde estáis físicamente en Nueva York? Nuestra oficina está está muy bien situada, la verdad, justo enfrente de la estación de Grand Central, en la calle 42, y muy bien comunicada, la verdad. Claro, una de las pocas calles diagonales de Nueva York. Sí, va de lado a lado, sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos un poquito toda tu trayectoria. Bueno, pues yo llevo trabajando para Tour España, estaba calculando ahora sobre ahí, pues dentro de poco 30 años, o sea que No, empecé no está mal, no está mal. sí, Eres un Djokovic de tu España. sí, totalmente. Y bueno, pues en esos años evidentemente me ha dado tiempo para hacer de todo, tanto en los servicios centrales como consejero fuera, ¿no? Como consejero fuera, pues he sido consejero en Oslo, en Dublín, en Toronto, en Miami y ahora en Nueva York. Y en servicios centrales, pues en muchos puestos he sido subdirector de marketing, subdirector de gestión económica, he llevado las campañas de publicidad, bueno, en fin, la verdad es que de todo prácticamente me ha dado tiempo de hacer de estos años. Yo te envidio lo de Miami, que conste. No, bueno, la verdad es que cada ciudad en la que he estado es distinta, ¿no? Pero incluso comparando ahora mismo esta ciudad, evidentemente, Nueva York con Miami, donde estuve ya hace ya 20 años, hace bastante tiempo, yo me quedo con esta, me quedo con Nueva York. Bueno, eres un hombre más cosmopolita. Más de ciudad, más de ciudad. Sí, aunque, bueno, yo tengo que reconocer que Miami tiene un atractivo especial, ¿eh? Es verdad. Pero vamos al business. ¿Cuál es tu visión? Un mercado pequeño, sin importancia. ¿De qué? 340 millones, no sé, una cosa. Efectivamente, efectivamente. Sí, un pequeño país insignificante eh, ¿cuál es tu visión sobre el año 2023, la evolución del mercado turístico emisor de Estados Unidos? Sí, porque además tú, habiendo estado en Toronto, te tiene que tocar mucho las narices cuando se habla de Norteamérica. Y se olvida que también Canadá y México son Norteamérica. Efectivamente, efectivamente. De hecho, eso es una cosa que aquí para los americanos me ha llevado incluso a alguna discusión. Cuando digo América o Norteamérica y incluye otros países, y para ellos América es este país. Digo, no, no, este país es Sí, Estados Unidos. no, el resto, ¿qué coño? De hecho, América en general son Exacto, ellos solos, exacto, exclusivamente, ¿no? Pero bueno, exacto. ahora ya hablando en serio, es decir, ¿cómo ves las perspectivas del mercado? Sabemos que el mercado emisor interno va como un tiro, pero el tráfico internacional y más concretamente hacia España, ¿cómo lo ves? Bueno, el mercado, como dices, este viaje está muy bien. Hay que también, efectivamente, como dices, diferenciar. Estados Unidos es un país, como tú has dicho, de más de 300.000 viajeros, un país enorme, y por tanto la mayoría de los viajes de vacaciones son viajes domésticos. Evidentemente mucho que ver en este país y la gente viaja mucho. Entonces, más del 80% de los viajes de placer al año son domésticos y solo en torno al 20% serían internacionales. Y de estos internacionales, a su vez, la mayoría, más del 50%, son a Canadá y a México. Entonces nosotros esto lo decimos siempre por separar porque consideramos que además, evidentemente, los viajes a Canadá y a México tienen un perfil distinto y nos centramos más en lo que son los viajes de larga distancia. Aún así, la situación en general de los viajes internacionales la tendencia está que está igual o incluso podría ser superior a la del 2019. Las encuestas dicen que un 85% de los americanos planean hacer un viaje este verano y de ellos un 23% un viaje internacional. Estos es más o menos los mismos datos que había antes de la pandemia, o sea que estaríamos en una situación de tendencia, por lo menos en general, similar.
Europa sigue siendo el destino más deseado internacionalmente. Y según la encuesta que hace la ETC, la European Travel Commission, su barómetro trimestral, que hace una encuesta aquí en Estados Unidos, pues los destinos también más deseados para viajar en Europa son los mismos de siempre. Por este orden, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y España. Nosotros solemos estar en este quinto puesto, cuarto, quinto. De hecho, en el 2019 llegamos a superar a Alemania en número de llegadas por un poquito, siempre estamos ahí un poco así. O sea que posiblemente volveremos este año a ser el cuarto o quinto país más visitado de Europa por los americanos. En cuanto a volumen de reservas hacia Europa, están evidentemente más altas que la que había el año pasado. Hay que recordar que el año pasado en esta época se empezaba un poco a abrir un poco los viajes al extranjero, ¿no? Se habían empezado a final de año, pero la Omicron de primero de año paró todas las reservas, luego vino la guerra de Ucrania, todo eso que se ralentizaron y las reservas para el verano se pararon mucho, con lo cual en esta fecha del año pasado las reservas estaban muy por debajo de lo que podrían haber estado y este año digamos que estamos en una situación casi de normalidad con respecto al 2019. Sí, que de hecho, como tú bien apuntas, la comparativa no es 2023 contra 2022, sino contra el 2019. Claro, claro, evidentemente. Y la situación está, pues, hacia España, y luego si quieres hablar un poco más de hecho hacia España, cómo están las cosas, yo creo que podremos superar este año incluso las cifras de 2019. Me gustaría que nos analizaras la situación de la carga aérea. Es decir, hemos visto como incluso desde Andalucía, otras zonas de España, se están planteando operaciones punto a punto. Es decir, pero tú tienes una visión global de cuál es la oferta de asientos que se está poniendo a disposición de los viajeros estadounidenses a España. Y eso es la que marca el tamaño total del mercado. Es decir, al final, si no hay asientos para volar a España, no se puede viajar. Efectivamente, y la verdad es que la situación es bastante buena, bastante positiva. Para esta temporada de verano, los asientos que hay disponibles son en torno al 85% de los que había en el 2019, que no está evidentemente nada mal, teniendo en cuenta además, como sabes, la situación que pasan las líneas aéreas. Un incremento de precio del coste del billete muchísimo más alto, claro. Sí, los precios están muchísimo más altos. Bueno, y luego además, pero quería decir sobre todo la situación de las líneas aéreas, de la limitación del número de aviones. Sí, les faltan aviones, está claro. Exactamente, estuvieron jubilando, como sabes, durante COVID los aviones más antiguos que pensaba ir sustituyendo, retrasaron las adquisiciones de las compras que tenían pendientes y ahora mismo tanto Boeing como Airbus tienen una demora en las entregas de los aviones de más de 2 años, aviones que tendrían que estar entregando este año, parece que los van a entregar en el 2025. Entonces ha generado que las líneas aéreas tienen menos aviones, con lo cual sería imposible, digamos, en este momento que estuviéramos al 100% de asientos, ¿no? Yo creo que estar en torno al 85% está muy bien y está en torno más o menos a lo que están los otros competidores europeos en cuanto a recuperación del número de asientos. Aquí quizás tengamos menos plazas ofertadas, pero el ingreso que se genera por las líneas está siendo más alto que el que teníamos en el 2019, ¿no? Sí, eso además es una de las características que empezamos a notar a final ya del año pasado. Los ingresos que estamos recibiendo por americano es mucho más alto ya que en el 2019. De hecho, teniendo en cuenta que el año pasado, como digo, realmente los viajes a España desde aquí se empezaron a generar sobre todo a partir de julio, el nivel de gasto en España, terminamos el año con una recuperación de en torno al 94% del gasto del 2019. Eso, teniendo en cuenta que los 6 primeros meses del año no hubo casi viajes o muy por debajo, significa efectivamente cómo estamos de nivel de gasto. Y en los 3 primeros meses de este año, de hecho, de los 4, en enero a abril, estamos ya, se generó, los americanos gastaron en España casi un 30% más que en esos 4 meses del 2019. Y llegaron un 8% más. Por eso digo que según estas cifras, si estas cifras que hemos tenido de enero a abril son una estimación de cómo va a ir el resto del año, va a ser un año muy bueno, tanto en número de llegadas, pero sobre todo en gasto, que digo que ya estamos muy superior a las cifras del 19.
¿Has notado alguna diferencia en la tipología del viajero, la tipología de viaje entre los que venían a España en el 2019 y los que están viniendo en el 2023? Em, digamos que en cuanto al tipo de viajero general, es el mismo, es bueno, el viajero más o menos de zonas efectivamente de las grandes zonas metropolitanas americanas, evidentemente con un nivel de ingresos alto o muy alto, con formación universitaria. Lo que se nota es efectivamente lo que estaba diciendo, un aumento en el gasto y un aumento en la estancia media. La estancia media ha aumentado en estos últimos meses más de 2 días y ha aumentado, como decía, también el gasto de forma significativa. Luego también en cuanto a lo que buscan, empiezan a interesarse más por nuevas zonas en España. Siempre hemos tenido una gran concentración, sobre todo en Cataluña, evidentemente Barcelona, de los viajeros americanos, y seguido de Madrid, y luego, bueno, pues luego Andalucía y más, ¿no? Y luego ya un poquito por el resto de España. Pero lo que estamos viendo sobre todo son el aumento de interés en nuevas zonas, efectivamente. De hecho, de la situación de reservas ahora mismo para la temporada de verano, destacan los aumentos de Andalucía, que es de los que más está aumentando, y, por ejemplo, Baleares también. Quizás Baleares se ha beneficiado, como sabes, por la nueva ruta de United, que empezó el año pasado, una ruta de temporada de verano a Palma, directa desde aquí de Nueva York, y que repite este año, empieza justo esta semana. Y Málaga, de hecho, tiene, porque, bueno, vuelve a tener un vuelo directo. Antes lo tenía Delta antes de la pandemia, ahora empieza United justo la semana pasada. Empezó los vuelos también, 3 vuelos a la semana desde Nueva York a Málaga. Y posiblemente eso esté también aumentando este número de reservas, ¿no? Que está, como digo, más del 35% de aumento sobre las reservas que había en esta misma fecha del año pasado para Málaga y de forma parecida para Baleares. Hablando de la oferta aérea, eso nos lleva a la distribución. Es decir, el mercado norteamericano es uno de los más avanzados en cuanto a la matriz de distribución y sería interesante que con tu conocimiento del mismo nos dieras una foto de lo que yo siempre he hablado de la matriz de 4 partes de distribución: online, offline, directo e indirecto. Entonces, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos con el papel de las OTAs, con el papel de la venta directa a compañías aéreas y hoteleros? Y sabemos que los turoperadores juegan un papel más secundario en Estados Unidos, especialmente hacia Europa, más hacia... Pero incluso me gustaría que con tu conocimiento nos hablaras de algo que en España, en Europa, no es un poquito más ajeno, ¿no? Es decir, los programas Bonvoy de Marriott, ¿no? Es decir, el papel que en Estados Unidos es tan clave de los grandes programas de fidelización. Es decir, ese ecosistema de friend enemies, como llamamos en Google, que todos somos amigos, pero todos nos odiamos, y si podemos colaborar, estupendo, pero si te puedo quitar el cliente, mejor. Bueno, pues ¿cómo está la situación ahora de cara al verano 2023? Bueno, como decías, efectivamente la reserva online es ya la forma de reserva. Ya el año pasado el 63% de los viajes sí, se reservó todo online, el 63%, que es un aumento de casi 20% sobre las cifras que teníamos anteriores. Es decir, si algo ha hecho la pandemia además ha sido consolidar el online como la forma de reservar los viajes, ¿no? Y ahora mismo solo un 4% de los viajes se reservan completamente offline. O sea, nada, es una forma absolutamente... 4% es una cifra irrisoria. Sí, es irrisoria. O sea, obviamente la reserva con 100% offline no existe. Dentro de qué se reserva online, efectivamente, como decías, es interesante porque ahora mismo el único campo en el que todavía la reserva en la web de proveedor se lo llevan es superior en las OTAs que en la web del proveedor es efectivamente en el alojamiento hotelero. Mientras que en el segmento de las reservas de vuelos y las reservas de alquiler de coches, ya la forma de reserva online es superior en la web del propio proveedor, antes que cualquier intermediario. En las reservas hoteleras sigue todavía siendo
donde las OTAs tienen un poquito más, en torno al entre el 55 y 60% de cuota frente a la que tendría el proveedor directo, es decir, el hotel, ¿no? Pero se cree que esto va a ir variando y que de aquí a 3 o 4 años se va a invertir y van a ganar posicionamiento las reservas en los hoteles directamente. Y ahí juega efectivamente un papel muy importante lo que tú estás diciendo, ¿no? Estos programas de fidelización de las grandes hoteleras americanas, principalmente Marriott y Hilton, que están apostando muy fuerte por consolidar bueno, estos programas de fidelización y lo están haciendo, de hecho, sobre todo el de Marriott ahora mismo, o sea, yo creo el más importante incluso los de Hilton, y su gran meta efectivamente es robarles reservas pues a Booking, sobre todo, que ahora mismo es, de hecho, del año pasado fue la primera, le robó el puesto a Expedia en cuanto a ingresos como primera OTA y consolidarse ellos, evidentemente, como el lugar de reservas directas que sea en su propia web, ¿no? Por ahí por donde va el camino, por como decías tú, que se posicionen los hoteles como el principal fuente o lugar de reservas y no que sea a través de las OTAs, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos, eh? Ahora que hablas de Booking, todavía nos acordamos del Challenger Prize con nuestro capitán de la nave Enterprise. Y cuando Booking, ahora mucha gente no sabe qué puñetas es Priceline, pero técnicamente son los dueños de Booking, que ahora es Booking Holding, ¿no? Y cuando tenían un esquema en el que tú ofertabas un precio y era una apuesta y ese precio después había hoteleros que te lo igualaban, etcétera, ¿no? O sea, Sí, ha cambiado un poquito el entorno, ¿verdad? sí, pero sobre todo cuéntaselo a cualquier hotelero, cuéntaselo a cualquier hotelero Sí, cómo ha cambiado sí. el entorno. Pero, ¿y te acuerdas de los modelos grises, los modelos me gusta llamarles los modelos alabastro de Hotwire? Lo que decías, yo quiero un hotel de 4 estrellas en los outskirts de New York, pero no sé de quién es. Y te decían, pues tengo uno a $120, ¿lo aceptas? Y luego te confirmaba la reserva. Ah, coño, es un bueno, no un Four Seasons, la marca está un Four Square, siempre me lío, una de Sí, las marcas baratas de... Dices, sí, joder, macho, sí. cómo ha cambiado el tema, ¿eh? Sí, sí, eso ya no existe, ya no existe. Por suerte, no, bueno, no sé por suerte, bueno, yo creo que, evidentemente, yo creo que los hoteleros, por suerte, están haciendo ya buenas estrategias para eso, para intentar recuperar y lo estoy pensando en los hoteleros españoles, evidentemente, ¿no? En recuperar su posición y su imagen de marca a la hora de reservar, ¿no? Yo tengo que reconocer que como soy antiguo, echo de menos mis anuncios del capitán del Enterprise luchando por los precios. Luego desvirtuó, ¿te acuerdas cuando entró Kylie Cuoco como para Sí, darle un aire un poquito más joven y tal? Pero vamos, eso era la historia del turismo en Estados Unidos, ¿no? Pero vamos, no quiero tocarte la fibra sensible, pero sí has tocado un tema, y además eso voy a abrir, a ver por la banderita española. Es decir, hay una startup española con unos tíos brillantes, Iñaki, José Luis, Carabelo, que está desarrollando un modelo de suscripción en Alaska Airlines, por ejemplo. Es decir, ha llevado el modelo de suscripción en Alaska. Tú ves que ese modelo de suscripción, viajero recurrente, pero no con la pesadilla de tengo mi tarjeta, viajo, me dan puntos, luego a ver si consigo que haya tarifa para puntos y tal. ¿Crees que eso se va a consolidar? la verdad, no lo sé. Y yo creo que es una gran pregunta que no sabe nadie. Aquí están todas las líneas aéreas, efectivamente, mirándolo con mucho interés. Creo que hay otra que ha sacado ya un modelo parecido, que no recuerdo cuál es. De momento no está teniendo mucho tirón, pero en fin, no sé, yo no sé preverlo. Pero sí, efectivamente es una de las cuestiones que ahora mismo está todo el mundo mirando con mucho interés a Alaska Airlines y alguna otra que digo que se nos está empezando a ver si funciona y bueno, pues yo creo que para seguir todas por ese camino, ¿no? Pero no existe todavía mucho convencimiento de que vaya a ser la forma de... Bueno, es que nunca hay una solución exclusiva en la industria turística. Es tan compleja y tan amplia. Eh, Mira, te voy a llevar a un tema complejo.
que en Estados Unidos está evolucionado hace muchísimos años, ¿no? Que es el tema del vacation rental, Sí. que digamos en Europa se ve más por el short term rental, Mm. mientras que en Estados Unidos hay long stay desde hace tropecientos mil años, e incluso el short term rental. Yo siempre cuento la anécdota de que pues, mis primeros alquileres hace, yo qué sé, 20 años o 30 años los hacía en Craigslist. ¿Te acuerdas de Craigslist? Sí, sí, bueno, aquí sigue, el Craigslist se sigue utilizando mucho, ya no tanto para los viajes, pero sí, 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 para toda la compraventa, etcétera. Ahí no había forma, o sea, te ponías en contacto con el tío que te alquilaba la casa, la villa, no podías cerrar el negocio, pero tenías el punto de contacto, ¿no? Lo quiere decir que ese es un modelo, a mí me cuesta, y ahora sé que se me van a enfadar la gente de Expedia, que son buenos amigos, cuando les diga que no hay quien coño pronuncie bird boat en Europa. Yo soy de los de HomeAway de toda la vida, pero bueno, me gustaría tu visión desde un mercado en el que todo el concepto del vacation rental, alternative accommodation, está mucho más consolidado y aterrizado, aunque no deja de ser polémico, porque acabamos de ver que Airbnb está demandando en tu ciudad A la a ciudad. Nueva York. O sea que por Sí. eso te digo, quiero meter el dedo en la llaga, que nos cuentes tu visión. Bueno, aquí está, como tú dices, por un lado está más avanzado y por otro menos. Desde luego, la solución es casi la ideal para los que se dedican a esto, ¿no? Porque está más avanzado en el sentido que se utiliza mucho. Yo creo que el año pasado el 36% de las reservas de alojamiento se hicieron a través de ese tipo como lo queramos llamar, de short term rental, lo que sea, en Estados Unidos. No, perdón, el 36% internacional, en Estados Unidos todavía más, de los que reservas que se hicieron. Pero esa es la parte positiva, digo, digamos, para los que se dedican a esto. Y la parte también positiva es que hay muy poca regulación. La parte negativa es que justo ahora, efectivamente, es cuando las ciudades empiezan a plantear el poner limitaciones. Esa batalla que en España se lleva ya librando, yo creo, los últimos pues 6 años o así, o 7, sobre qué regulación poner por ciudades, etcétera. Aquí empezó Nueva York en el año, creo, 2018, el del 19 puso otra, acaba de sacar efectivamente una mucha más restrictiva, que evidentemente significaría prácticamente la desaparición de este modelo, porque si esta ley que prácticamente ha recurrido Airbnb significa que el que alquila su casa tiene que alquilar una parte solo de la casa y él tiene que estar viviendo en la casa con los huéspedes mientras están en su semana de vacaciones. Es decir, que sería ir al modelo inicial de lo que tú estás, digamos, alquilando tu sofá y no tu casa entera, ¿no? Esa es la última norma que ha aprobado El couch travel que nos vendieron en plan romántico hace 15 años. Eso es, pues sería volver a eso. Evidentemente, eso es por lo que Airbnb ha puesto una demanda contra esta ley y no se nos ocurrirá. Es la ciudad que más está poniendo restricciones. Hay otras, la mayoría no tienen ninguna normativa, pero se está empezando a debatir ahora qué normativa poner. Alguna como San Diego ha puesto alguna de carácter muy ligero, limitando por tipo de zonas, etcétera, etcétera. Pero efectivamente ahora es cuando se empieza a generar el debate de que hay que poner normas o qué se puede hacer, en qué condiciones este tipo de alquiler de alojamiento vacacional. Entonces, aquí estamos en una zona de no regulación casi en todo el país, que contrasta con la situación que tenemos en España, evidentemente, donde prácticamente pues, todas las ciudades, aparte de la legislación, todas las comunidades tienen ya su propia legislación más o menos restrictiva, ¿no? De todas maneras, como decía, a pesar de que aquí es una forma muy habitual para el viaje doméstico y que el 34% de los viajes internacionales vienen con un alojamiento de ese tipo, es sobre todo para los alojamientos en México, que como decía es el principal destino internacional aquí, ¿no? En los viajes a Europa se utiliza mucho menos
porque el norteamericano cuando viaja a Europa, como sabes, pues se queda mucho menos tiempo en un mismo Hace un circuito, es lo lógico. Exactamente. Entonces ahí ya hacer un alojamiento tipo Airbnb o lo que sea, cuando uno va a estar una noche aquí, otra allí, dos allí. No merece la pena. Exactamente. Entonces, en el caso de España es absolutamente residual. En el caso de Europa, en general, salvo en el Reino Unido, donde a veces hay distancias más largas, en un sitio, el alojamiento ahora mismo del Airbnb, yo diría que no tendría que preocupar en este momento a nuestros hoteleros, ¿no? Sí. No, yo quería más, por tu experiencia, no tanto desde, en este caso no te planteaba la vertiente emisora, sino la receptiva, ¿no? Es decir, Estados Unidos ha estado gestionando el alojamiento alternativo, coño, desde los años 70. Entonces, ya sí, corrígeme si tienes una opinión diferente, pero yo creo que se mezclan dos realidades absolutamente diferentes, que es el Alternative Accommodation en capitales, en ciudades, Nueva York, San Francisco, etcétera, con el más tradicional, que son en zonas de puras de leisure, es decir, Miami, Florida, etc., que son conceptos total y absolutamente distintos que han vivido vidas aparte, es decir, son estancias más largas, son propiedades unipersonales o son condominios, condos que están totalmente pensados y organizados para el alquiler, en el que tienes tu propia código para entrar al apartamento, al parking, etcétera. Tienes un concepto que todos estos problemas ya están resueltos hace muchos años. O sea, no tienes un problema de convivencia. O sea, tú, yo qué sé, vas a Sunny Isles y no se te ocurre que en el mismo condo que está delante de la playa haya tíos viviendo. Es decir, está planteado para gente y tampoco te permiten que te vaya borracho por los pasillos cantando. O sea, por, Efectivamente, yo creo, lo has dicho claramente, es decir, aquí precisamente el motivo por lo que hasta ahora nadie se ha puesto a regular esto en casi ningún estado, y efectivamente no en Florida, donde, como dices, se lleva utilizando este modelo muchos años, es que está ya regulado de por sí. Es decir, existen unos edificios de los que se utiliza este tipo de alojamiento, se lleva haciendo con tiempo, conviven con el otro modelo perfectamente, y es precisamente en ciudades como Nueva York, donde cambia ese modelo, nunca ha existido, y donde no hay edificios o, digamos, o resorts o viviendas unifamiliares dedicadas o no existían al alojamiento turístico, cuando ahora algunas personas o algunas empresas pequeñas han pensado utilizar pisos en edificios de vivienda, pues eso es lo que ocurre en las grandes ciudades europeas, evidentemente, para alquiler, donde han empezado a surgir conflictos, efectivamente, pues con la propiedad del edificio, con los otros vecinos, etcétera, y por eso es la situación de Nueva York precisamente la que va en la cabeza, digamos, de poner normativas y limitaciones, ¿no? Porque es donde se están generando, digamos, pues estos problemas que de alguna forma han sucedido ya en Europa, en otras ciudades. Y no en los grandes destinos vacacionales, como dices tú, como puede ser en cualquier ciudad de Florida, en alguna... No, fíjate, algo menos conocido, toda la parte de Mobile, toda la parte de la costa Alabama, etcétera, que para nosotros europeos nos suena folclórico, pero Sí. coño, es un destino balneario muy importante desde Atlanta para abajo Sí, sí, sí. y que se lleva haciendo exactamente igual, o incluso las Virginias, Virginia Beach, toda esa parte. Sí, todos Pero los banks, efectivamente. Sí, sí. claro, aquí nos han contado esa historia, porque como se creen que somos todos tontos, pues han dicho, no, esto es economía circular, y es que tal. Oiga, vamos a ver, esto es un negocio. Y los negocios tienen unas normas y tienen que cumplir unas obligaciones mercantiles, fiscales, etcétera, y urbanísticas. Es decir, en Estados Unidos este negocio está profesionalizado hace muchos años y donde no está profesionalizado, que ha sido San Francisco y luego Nueva York, porque San Francisco ha sido también un desastre, es donde ha llegado la explotación de que le pasa mucho a todo lo que tiene la marquita esa tecnológica. Yo soy tan guay, soy tecnológico, que a mí es que las normas no se me aplican. Oiga, ¿cómo que se no le aplican a usted las normas? Oiga, o sea, no es que yo es que soy muy moderno. No sé, soy muy moderno, pero oiga, o sea, aquí tuvimos un caso absolutamente aberrante con el hate service, con los Cabify y Ubers de turno. Dijeron, es que ahora vamos a hacer
transporte vamos a hacer mensajería y tal. Digo, ¿cómo? Perdone, mire, es que hay una ley que regula el transporte. Sí, que no, es que nosotros somos economía circular. Digo, ya, y yo soy bajito y gordo, pero es que eso no me excusa del cumplimiento de la normativa. O sea, ¿qué me estás contando? Es que yo soy muy tecnológico. Sí, sí, estupendo. Pero lo bueno de que tiene un Estado de Derecho es que las normas las cumplimos todos. Efectivamente, y además, efectivamente, lo que no puedes hacer es aplicar una norma que está para una cosa que es como el transporte de pasajeros y quererte meter en Claro, la... dice, no, es que yo ahora le llevo paquetería en el maletero. Oiga, mire, es que hay empresas que han sacado todas sus licencias, que se dedican a esto, ¿sabe? Que usted quiere serlo, estupendo. Oiga, por eso siempre la eterna discusión, es que los hoteleros, es que cómo son. No, mire, es que los hoteleros, es decir, voy a jugar un partido de fútbol. Usted tiene las normas que se aplican en la liga y a usted le dejo la suya. Digo, oiga, pues no, qué partido más raro vamos a jugar, ¿no? O sea, esto es un poquito atípico, ¿no? Entonces, por eso yo soy un defensor a muerte del vacation rental alternativo. Como tú bien has dicho, es un negocio de 90 billions ahora, que se va a ir a 150 billions en 4 o 5 años, pero es un negocio profesional para gente seria, responsable y que cuida y mima los destinos, no para sinvergüenzas que van a aprovechar los huecos de la legislación. No, está claro. Yo creo que además yo creo que la cuestión está en lo que dices, es decir, cuando están como aquí, que son empresas que están aplicando la normativa de fin, pagan sus impuestos, etcétera, etcétera, y cuando se trata simplemente de aprovechar zonas grises y hacer un negocio que al final es un negocio negro, ¿no? Es decir, sin pagar impuestos y sin aplicar ningún tipo de normativa ni de seguridad para los huéspedes, al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí, porque al final, oye, o sea, un hotel tiene que cumplir una normativa de seguridad, etcétera. Pero bueno, no quiero meterte más en este ámbito. Me gustaría que me contaras si ha cambiado algo. Me vas a decir, te iba a preguntar por los distintos destinos de España. Me vas a contestar que están condicionados por la carga aérea. Está claro. Es decir, si no me pones vuelos al norte de España desde ningún destino de Estados Unidos, pues ¿quién coño va a ir al norte de España? O sea, va a ser más limitado. Pero sí, digamos, conceptualmente, si notas que después de la pandemia, aparte del concepto del circuito, Andalucía, varias ciudades, hay una visión algo más profunda de España. Decir, oye, voy a recorrerme los restaurantes Estrella Michelin de España o voy a irme a la España con patrimonio de la humanidad. O sea, Sí. ¿sí has notado alguna evolución? Sí, sí, totalmente. Yo creo que, y lo he notado yo, lo han notado también los propios turoperadores, que de hecho están reformando un poquito sus circuitos y sus federales en esta línea, ¿no? Evidentemente, el que va a España, que no ha estado nunca, pues va a querer estar en Barcelona o va a querer estar en Madrid, va a querer ir a la Sagrada Familia o va a querer ir al Museo del Prado, ¿no? O sea, así de cosas básicas que evidentemente como si tú te vas a París y no vas a ver la Torre Eiffel, ¿no? O sea, hay cosas que son, por ahí se empieza. Pero luego, efectivamente, sí que hemos notado todos un mayor interés en querer descubrir más, ¿no? Por un lado, abarcar más, pero sobre todo abarcar más de cosas más distintas. Yo creo que son una confluencia de factores. Por un lado, pues esta, no sé, un poco esa sensación que todos tuvieron mucho durante la pandemia de evitar los destinos más concurridos, con también, yo creo, las redes sociales que impulsan mucho a ir a sitios, lo que se llama instagrameables, a sitios distintos, sitios que luego tú puedas, digamos, fardar, ¿no? Que has estado en algo, has hecho algo un poco distinto, te has salido un poco de lo trillado, ¿no? Entonces esto se empieza a notar en que quieren estar en los 3 o 4 puntos principales, pero luego quieren experimentar otras cosas más alternativas. Siempre, ahora mismo los americanos ya empiezan a preguntar a sus agentes de viaje, que por cierto, eso es otra tendencia importante, se han consolidado mucho la figura de los agentes de viaje después de la pandemia, porque da mucha más... Pero no habían quebrado todos. Lo que, Yo escuché hace 20 años que las agencias de viajes iban a quebrar todas. pues, A lo mejor no se han enterado, por eso no han quebrado. a pesar de que lamentablemente muchos quebraron y lo pasaron muy mal. Sí, pero vamos, por ejemplo, tú seguro que tienes mucha relación con la gente de Virtuoso.
Sí, totalmente, claro que sí. Sí, sí, sí. Y venden más que nunca y ya digo, en general todos los agentes de viajes están vendiendo más que nunca. De hecho, están sobrepasados porque efectivamente es verdad que muchos desaparecieron durante la pandemia. Digamos que ahora hay menos y esos están al revés teniendo más negocio porque empiezan a pensar los americanos que efectivamente van a tener una mayor seguridad cuando tienen la agencia de viajes que le responde en caso de que surja cualquier imprevisto estando fuera, de lo cual es una realidad, evidentemente. Entonces, como te decía, los agentes de viajes ya empiezan a notar que sus clientes le preguntan, bueno, pero quiero hacer algo distinto, algo personal. Y de hecho es una presión, digamos, que nos transmiten a nosotros, a las oficinas de turismo, ¿no? Porque quiere que nosotros les recomendemos, les hagamos sugerencias un poco de lo que se llama out of the beaten track, ¿no? Para que sus clientes, ellos les puedan decir, es que mira, haz esto que es distinto, haz esto que es un poquito más, que nadie sabe de esto, o pocos lo hacen, etcétera, etcétera, ¿no? Es una tendencia clarísima, o sea, combinar las cosas más, bueno, más importantes que ver, pero intentarlo reconvertir en una experiencia un poquito más personal y ver cosas un poco fuera. Y eso nos está llevando a que, como te decía antes, que es verdad que estamos notando que aumentan las cifras más allá de Madrid y Barcelona, bastante. Todavía a lo mejor no están llegando a las zonas más lejanas en fin, del norte de la periferia, pero yo creo que se va a ir notando. Y este año, cuando acabemos el año, vamos a tener que analizar las cifras de alojamiento de los americanos por España, porque yo creo que vamos a empezar a notar cosas interesantes. Me imagino que este año estaréis también contentos con la apuesta que ha hecho Iberia por ambas costas, ¿no? Bueno, Iberia efectivamente, de hecho, como te decía, con la conectividad aérea estamos contentos en general. Por un lado, Claro, Iberia... he dicho Iberia, pero no es, lo he hecho mal. Es decir, el joint venture entre British Airways, Iberia y American Airlines. Sí. Sí, tenemos, no, Iberia ha recuperado todas las conexiones que tenía antes, ha aumentado frecuencias incluso, lo cual evidentemente, bueno, y ha añadido la única frecuencia, yo creo, nueva que no tenía antes de la pandemia, es la de Dallas-Madrid, que en todo caso la volaba y la sigue volando. América, efectivamente, pero bueno, ahora tenemos dos vuelos desde Dallas, uno de American y otro de Iberia, y los dos van bien, lo cual quiere decir efectivamente, bueno, utilizando Dallas, como bien sabes tú, es el hub de American, por supuesto, y pues, se utiliza para traer de todo el país. Es un hub utilísimo en invierno, Bueno, porque tienes la buena suerte que no se te congela y no te están derivando los vuelos, porque tú que vives en Nueva York, joder, ya, que te cuenten a ti como es el hub de JFK o incluso de Newark que en invierno. horroroso, horroroso. Bueno, tú estuviste en Toronto también. Sí. Joder, o sea, ¿qué te voy a contar? Sí, ¿Qué te voy a contar? Sí, de hecho, aquí comparado con Toronto, esto es nada. Sí, bueno, esto es un clima primaveral. Pero bueno, además de esto, como te decía antes, nuestra gran, digamos, en este momento, alegría por la que estamos apostando es por los nuevos vuelos de United de temporada, ¿no? Desde que el año pasado ya puso United vuelos de la temporada de verano a Tenerife y a Palma, y este año ha puesto también a Málaga, ¿no? Entonces, digamos, es que son las únicas tres ciudades españolas, quitando Madrid y Barcelona, que tienen vuelos, no todo el año de temporada, pero bueno, es una apuesta que esperemos que se consolide y que nos sirva y estamos intentando utilizar evidentemente para convencer a otras líneas para que empiecen a operar vuelos desde Estados Unidos a ciudades, digamos, de segundo nivel españolas, ¿no? Más allá de Madrid y Barcelona, que son las únicas que vuelan las líneas aéreas americanas, digo, hasta ahora, con estas de ellos. Sí, claro. Y en muchos casos Madrid como un hub de nada, y con Open Jaws, o sea, un tema conceptual, y muchas veces siempre desde costa este. O sea, siempre hemos visto la aproximación, lo que tú lo sabes mejor que yo, es decir, Nueva York, Chicago, Boston, incluso Washington, pero qué difícil era irte a Los Ángeles y a San Francisco, por ejemplo, o al medio oeste. Es decir, al final cuando... Porque Miami es una guerra distinta. O sea, Miami juega una guerra distinta porque Miami es un hub de alimentación de Latinoamérica y es una guerra diferente, es la leche, perdona que lo diga, es la leche en vinagre. Miami es un negocio en sí mismo, es decir, es muy difícil analizarlo como un puro feeder para España. Es realmente complejo. Pero coño, que al final tengas, quizá te falta Atlanta, ¿no? Es decir, al final conseguir
Sí, Atlanta efectivamente es una, está, pero está en la mente de alguna línea aérea, ¿eh? O sea que yo creo que en cuanto, el problema, estábamos hablando de la disponibilidad de aviones, todas las conversaciones que tenemos con las líneas aéreas aquí americanas para, bueno, como te digo, para intentar ampliar la conectividad, todas tienen previsto a partir del 25, que esperan que puedan tener ya sus nuevos aviones, sí tienen en su punto de mira a España, ¿no? Sería tanto la posibilidad de alguna salida desde Atlanta, que esa posiblemente sería Madrid, cuando surgiera, pero otras incluso desde de Nueva York o desde Miami podrían ser a otros destinos secundarios españoles, ¿no? Quizás Sevilla, Valencia, Bilbao. Esperemos que esto se produzca eso a partir del 25. Sí, yo ahora que sí que sirve de precedente rompo una lanza en favor de AENA porque tenemos unas autoridades autoportuarias, aunque muchos critican sus costes, al final somos mucho más competitivos que gran parte de los aeropuertos alternativos en Europa y tenemos una calidad de producto aeroportuario espectacular a unos precios muy competitivos y que somos un mercado de origen y un mercado de distribución espectacular. Es decir, que una compañía aérea americana, tú lo sabes, debe apostar por nosotros, ¿no? Eso lo has dicho y además facilita muchísimo. Mira, cuando vamos a los foros esos de routes, en todo, en fin, que van todos los aeropuertos del mundo a hablar con las líneas aéreas para intentar convencerles de que, bueno, de que vuelen a los aeropuertos, las líneas aéreas están encantadas con AENA, porque en vez de reunirse con 20 aeropuertos de cada país, que vienen cada uno, uno a uno, Es en verdad. este caso, Muchos de ellos privados, además, y de su padre y de exactamente, su madre. AENA les viene con el portfolio de todos los aeropuertos españoles y dice, mire, 28, 29, si no me equivoco. sí. No, no, las líneas aéreas les encanta trabajar con AENA, les facilita muchísimo la decisión de volar a España, que digo que en otros países es eso, es empezar a pelear y además a aeropuertos que están evidentemente en competencia unos con otros, etcétera. El tener de luego el modelo que tenemos ayuda mucho, yo creo, a conseguir ampliar la conectividad. Última pregunta, que ya te he robado mucho tiempo. La primera parte de la pregunta ya te la voy a contestar yo. Objetivos de Tour España en Estados Unidos 2019, 2023 es repetir las cifras de 2019, pero ahora te lo voy a poner más difícil. Objetivos de 2024. Bueno, yo creo que tenemos que seguir, y es algo que hemos hablado antes, es decir, yo creo que el principal objetivo es conseguir la mayor diversidad geográfica entre los que nos llegan. Yo creo que las cifras las vamos a aumentar, las estamos aumentando. Yo creo que este año vamos a superar el 2019, pero, y el gasto, evidentemente, que estamos ya superando con mucho el del 2019, que son los dos objetivos, digamos así, eso que cuenta uno y dos, ¿no? Pero el tres tenemos muchísimo. Y yo siempre me comparo con Italia, ¿no? Yo creo que tenemos que robarle, entre comillas, no que robar, pero acercarnos a la cuota que tiene Italia y acercarnos sobre todo a la imagen de marca que tiene Italia. Pero Tenemos, tiene mucha más población, tiene claro, mucha más población vinculada, es decir, y efectivamente, sobre todo en cuanto a este es brutal, es decir, es más difícil. evidente, partimos de una situación de años de imagen por la propia población italoamericana de aquí, ¿no? Pero, y por eso los tienen. Pero bueno, yo creo que debe ser a lo que tenemos que intentar llegar. Tenemos aquí, pues aquí la gente habla de vacaciones en la Toscana, en Umbria. En Estados Unidos la gente no habla de irse de vacaciones, no sé cómo decirte yo, a Castilla-La Mancha o Sí, a... sí, no sabe ni dónde coño está. Exactamente, y entonces en cambio tienen una imagen más o menos realista de zonas, de productos, etcétera, por regiones en Italia que nosotros no tenemos, ¿no? Yo creo que debíamos de ir por ahí. No es fácil, evidentemente, como decías tú, partimos de una situación que viene de generaciones italianas asentadas en Estados Unidos. Pero bueno, yo me lo pongo como reto siempre, que es a donde debemos que llegar, ¿no? A conseguir que los Estados Unidos tengan, los americanos, los estadounidenses, tengan una visión de España parecida a la que tienen de Italia. Sí, además es que yo creo que lo que tú estás diciendo tiene un sentido, vamos, es que es obvio. Es decir, si queremos potenciar a España como un destino de sol y playa para un long haul, es bastante absurdo, porque Total. es que tienen a 5 horas de vuelo, tienen destinos de sol y playa brutales, más baratos, con mejores condiciones de playa. Sí, sí, bueno. Nosotros no tenemos que competir por el sol y playa, es decir, tenemos un patrimonio artístico y cultural absolutamente
espectacular, ¿no? Es decir, y eso es, bueno, es Y la labor a la que vosotros estáis ahí con pico y pala, es, luchando para y hacer. otra parte también, hablando y comparando con Italia, gastronómico. Creo que somos un gran destino gastronómico. Hasta ahora no me he conocido. Por suerte creo que es una de las cuestiones que estamos avanzando más en consolidar España como un destino gastronómico. Porque, bueno, creo que no tenemos nada que envidiar evidentemente a la No, gastronomía. bueno, justo lo contrario. Mira, yo a mis buenos amigos norteamericanos, estadounidenses, les digo, mira, tú puedes ir a un 2 estrellas Michelin en España y pagar 125 euros por persona. Mm, Intenta eso en Francia mm, o en algunos de los que hay en Italia. mm. Compañero, vas a pagar 200 y pico euros, pero así, sin despeinarte. Y te aseguro que la experiencia no va a ser como la que vas a tener en España, porque tú sabes perfectamente cómo tiene el atractivo que tiene el turismo gastronómico de estrellas Michelin. Sí, sí, sí. Y eso, la gente se queda alucinada de poder estar pagando 100 y pico euros en un restaurante español con una estrella y con que en otras estrellas. Yo me indignaba decir, diverso, 3 estrellas. Tiene un menú, me parece, de 200 y pico euros. Un 3 estrellas Michelin, de los pocos que hay en el mundo. Si tú intentas ir a otro país europeo, no te digo Estados Unidos, Bueno, eh, y estás por 400, 500 euros por persona. sí. Y has dado gracias a Dios porque has hecho una reserva con 4 meses de antelación. Es decir, Entonces, ¿qué has y has conseguido? dicho, Reserva. oh, sí ha sido tocado por el dedo de Dios y le voy a dejar cenar esta noche. Sí, sí, sí. Es de flipar. Sí, sí. No, pues aquí estamos haciendo mucho esfuerzo en la promoción de España como destino gastronómico. Vinculamos casi toda la promoción que hacemos de cualquier destino a la parte gastronómica y de hecho tiene éxito. Es decir, el americano ya empieza, bueno, yo creo que muchos otros, ¿no? A considerar la gastronomía como una parte fundamental de su experiencia de viajes y el que le hables y le cuentes las posibilidades gastronómicas en cada destino añade mucho al interés del destino, ¿no? O sea que, bueno, por ahí esperamos seguir. Vale. Si tuvieras que pedir un deseo que te dieran los Reyes Magos, ya no sé si se puede decir Reyes Magos o los Wise Man y tal. Bueno, a lo que sea que se pida para 2024, ¿cuál sería tu deseo? Bueno, buena pregunta. Yo siempre he apostado en que es muy importante la imagen de marca que nos genera como destino a través de la televisión y el cine. Entonces diría, una gran película de mucho éxito americana, Sí, pues filmada las españolas son solo de guerra civil. exactamente, filmada en destinos españoles o una serie de televisión, por ejemplo, ahora esta que no sé si en España tiene tanto éxito como aquí está de White Lotus, que es de destinos vacacionales, pues un White Sí. Lotus en España, algo así. Ese tipo de cosas genera una cantidad de interés en el destino en este país tremendo, más de cualquier campaña de publicidad que podamos pagar. Yo Bueno, creo que me gustaría eso, poderlo conseguir. eso no se improvisa. ¿Hace cuántos años los estados tienen una división específica Mm, dedicada exclusivamente para ofrecer locations? efectivamente. Yo, por ejemplo, siempre me ha sorprendido Georgia. Mm. Es que o sea, la pasta que se gastan y tienes locations en Georgia de casi cualquier parte de Estados Unidos y están todos en Georgia. Sí, 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 o la mayoría de lo que se filma aquí en teoría filmado en Estados Unidos que está filmado en Canadá, por ejemplo. Sí, efectivamente. Pero bueno, a tú que estás en Nueva York, ya pasa que está muy mayor, pero todas las películas de Woody Allen eran en Nueva York. La publicidad que Woody Allen le ha Totalmente, hecho a Nueva York, es decir, total. quizás, mira, llevado a otro extremo, y yo creo que le tenemos que reivindicar, es lo que ha hecho Garci con Madrid. Sí, Lo que sí, pasa es que sus películas son de proyección muy nacional, es sí. decir, no ha sido capaz de dar esa imagen, pero yo estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Es decir, cuando tú ves unos escenarios desde el mundo del cine o de las plataformas de contenidos, dices, coño, yo quiero estar ahí. Sí, Oye, con todo mi respeto para Nueva Zelanda, coño, que era un sitio donde pastaban las ovejas. sí. Y Totalmente. después o sea, yo estuve en Nueva Zelanda la primera vez hace 30 años y al tercer día dije, Dios mío, ¿qué cojones hago aquí? Entonces, pero ahora no haces, o sea, quemas la batería del móvil y están grameando. Sí.
Sí, sí. No, y es verdad también que, en el fondo, Francia y París se lo debe todo a las grandes películas románticas de Hollywood que se ha hecho. Cada año hay una filmada en París. En París, o Roma igual, desde el blanco y negro, desde nuestra Audrey Hepburn en su moto, o las monedas en la Fontana de Trevi. Entonces, eso parece una chorrada, pero no lo es. Es decir, es verlas. Lo que siempre hemos hablado del concepto inspiracional del viaje. Es decir, el viaje tiene que tener un elemento inspiracional. Aquí mucha gente no se acuerda de los inicios de Halcón, cuando el Caribe, coño, era algo lejanísimo, era como ir a Marte. Y gracias a la inspiración que en ese momento Halcón nos planteó con Curro, dijimos, coño, podemos tener la capacidad de poder ir al Caribe. Joder, es que hay aguas turquesas. Coño, hay arenas blancas y yo puedo ir, porque hasta entonces no podía ir y ahora puedo ir y lo he visto, ¿no? Entonces, es muy importante lo que tú estás apuntando, es decir, ¿qué vas a hacer? ¿La paginita de publicidad en el Wall Street Journal? Hombre, yo creo que ya a estas alturas de la película ya está un poquito superado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, esperemos que podamos hacer algo y lograr esa mayor presencia en las películas. Teniendo gente con tu profesionalidad, con tu talante y con tu vocación al frente del turismo en un mercado pequeñito como Estados Unidos, pues estamos, Bueno. yo por lo menos estoy plenamente convencido que los resultados van a ser óptimos y que la marca España, yo soy un firme defensor, es decir, yo creo que debemos estar muy orgullosos de que el turismo sea el 12% de nuestro PIB. Y por eso hay que cuidarlo, hay que mimarlo, y tenéis que ser consejeros de la embajada, porque sois representantes de una de las industrias más importantes y sostenibles de España. Entonces, por eso, vuestra labor tiene que ser reconocida, apoyada y contemplada sin prisas. Es decir, todos sabemos que cuando tú empiezas a negociar con un Delta, oye, que me gustaría un vuelo Atlanta-Madrid. Dice, sí, sí. El lunes te lo pongo. Eso, ¿Cómo va a ser que no? No es para Bueno, yo tengo la programación de invierno, vamos a contemplar si en la programación de verano tengo alguna capacidad sobrante, ya veremos. Y parece que no has hecho nada, pero es que te has tirado 8 o 10 meses trabajando como un desgraciado, con los contactos correctos, dando la información, y has conseguido a lo mejor tu resultado 2 temporadas después. Eso sí. Pero si no lo hubieras hecho, jamás hubiera surgido ese negocio. Entonces, eso es lo grave del que no conoce este negocio, que es un negocio de estar permanentemente ahí con el mismo mensaje. Yo siempre digo la broma de todos los días, lo que haces tú. Oye, ¿y qué hay de lo mío? Sí, Claro, sí. lo tuyo es España. ¿Qué hay de lo mío, España? ¿Qué hay Sí. de lo mío, España como destino turístico preferencial en Europa? Porque no nos engañemos, es un... ¿Qué porcentaje de estadounidenses tienen pasaporte? Ahora mismo está en el 52% aproximadamente, yo creo, de los mayores de edad. Está O sea, subiendo. que tienes a la mitad del mercado que no puede viajar a España. Sí, sí. Claro, que no es moco de pavo. Sí, sí. No, tío. Entonces, haces esa pregunta, yo qué sé, país pequeño, Noruega, Sí. y tienes un 99 y pico por ciento. Sí, Con sí. lo cual tienes una lucha adicional. Sí. Dice, siguiente pregunta, el seguro, por ejemplo, que cubre en muchos casos los riesgos de viaje, etcétera, que tienen por tarjeta de crédito, etcétera, suele cubrir Estados Unidos, Canadá y en algunos casos México. ¿A qué no cubre Europa? No. Tiene Con lo cual tengo otra problemática adicional, que es que entonces la tour operación, etcétera, o un contrato adicional de seguro, que la vida es muy complicada. Sí. Es decir, no, es que España es muy bonita y es toda estupenda. ¡Hala, que viajen todos! Sobráis, los consejeros sobráis, no hacéis nada. Que España es muy bonita y ¿para qué estáis ahí? Vienen solos, efectivamente. ¿Para qué vamos? ¿Para qué? Solo, porque somos tan bonitos y tan buenos, Sí, no sí. dejan que vayan unos cuantos políticos y digan, ¡oh, qué bonita España! Ya está, ya no necesitáis que estéis ahí. Pero bueno, ahora hablando en serio, vuestra labor es absolutamente imprescindible y da gusto que tengamos tan buena representación de gente profesionales de primer nivel, que os lo tomáis en serio, que no os desanimáis, porque la verdad es que después de los años de la pandemia es para desanimarse. O sea, Bueno. hombre, la visión era que peor no podía ir, ¿no?
No, había que mantener la fe, había que ver la esperanza, ¿no? Pero nada, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por lo que dices y estoy de acuerdo que, en fin, que eso es una labor de medio plazo siempre y que hay que estar dándole al pico. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Tú estás ahora de mañana, ¿no? Tenemos 6 horas de diferencia, ¿no? La 1:30 ahora aquí. Mira, pues te tienes que ir a comer. Te dejo tranquilamente. Y aunque me hayas engañado con el Generalife, pero bueno, de verdad, ha sido interesantísimo todo lo que nos has aportado. Te volvemos a emplazar para el mes de diciembre para que nos cuentes cómo ha ido la temporada. Ahí sí que estarás pasando un frío horrible en Nueva York. Bueno, Y la verdad es que, como te decía, es un gusto contar con profesionales como vosotros al frente de la promoción institucional de España. muchas gracias. TravelThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation, and startups in the travel tech space. Thousands of professionals receive the TravelThink news, where travel top leaders and entrepreneurs share their insights and reflections.